Hola, les damos la bienvenida a nuestro tercer y último módulo del curso La importancia de la estadística hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber llegado hasta este punto. Pues en los módulos anteriores ya vimos sobre qué es la estadística, el uso que tiene ella, si es transversal a otras áreas o no. De igual modo, cuál es la importancia que tiene el uso de la estadística para el desarrollo de un país. En este tercer módulo estaremos hablando sobre cuáles son los métodos de recolección de datos existentes para la producción de estadística. De igual forma, también estaremos puntualizando sobre cuáles son los códigos de buenas prácticas existentes en la producción de estadísticas oficiales. Es importante destacar que en la región de Latinoamérica se desarrolló un código de buenas prácticas en la producción de estadísticas para las instituciones encargadas de las mismas. En algunos países se le denomina institutos de estadísticas y en otros oficinas nacionales de estadística, como es el caso de la República Dominicana. Pues es de importancia que la producción de estadística guarde una característica elemental, que es la comparabilidad. Y para esto es necesario tener un instrumento o documento que sirva de referencia para que guarde esta característica. El Código de Buenas Prácticas, en el cual se pusieron de acuerdo una serie de países, consta de 3 secciones, 17 principios y 84 criterios. Vamos a ver de forma resumida los 3 principales secciones. La primera de ellas habla sobre el entorno institucional y la coordinación de las mismas, pues este elemento es necesario e indispensable porque le otorga las pautas para mantener la credibilidad y la eficiencia de las estadísticas oficiales. El segundo aborda sobre el proceso estadístico, en donde están las diversas directrices existentes y orientaciones sobre los estándares para la producción de estadísticas y las metodologías existentes para mantener la calidad de la información. Y el tercero y último aborda sobre la producción de estadística, en la cual existen una serie de principios, los cuales son 5. El primero de los principios es la pertinencia. Las informaciones estadísticas deben suplir las necesidades de los usuarios conforme a los requisitos existentes. O sea, ahora mismo tenemos una situación muy puntual con el COVID, entonces las informaciones que se estén dando tienen que suplir las necesidades del Estado de tener información pertinente a la situación que está ocurriendo. Precisión y confiabilidad es el segundo principio. Las estadísticas oficiales deben reflejar la realidad de forma precisa. Oportunidad y puntualidad es el tercero de los elementos. Pues ante situaciones y análisis que tenemos de poblaciones, es sumamente importante disponer de informaciones que correspondan con la realidad vigente o lo más próximo a las mismas, pues de forma tal que sería prácticamente imposible tomar decisiones sobre aspectos muy puntuales o desarrollar una política pública con informaciones que datan del año 1990, cuando ya estamos en el año 2020. Coherencia y comparabilidad es otro de los principios en la producción de estadísticas oficiales, y esto es de suma importancia. Por eso existen una serie de códigos regionales de clasificación y codificación en la producción, y también instrumentos metodológicos que permiten estandarizar y normalizar la producción estadística. Y el último de los principios es la accesibilidad. La información estadística producida debe ser accesible a todo tipo de público. Debe estar publicada de una manera clara, que sea de fácil interpretación y que los diversos usuarios puedan disponer de ellas para desarrollar políticas y hacer análisis que le permitan, basado en esa información, tomar cualquier tipo de decisión. Es muy constante ver que existen una serie de ejercicios para la recolección de estadísticas. Uno de ellos pueden ser encuestas, como son encuestas de ámbito político, encuestas de opinión pública, o podemos ver cómo
se hacen operativos censales para la recolección de información. Podemos también tener acceso a bases de datos como se escuchan cotidianamente, pues existen varios elementos en la recolección de informaciones, los cuales de forma resumida ya se lo había abordado, los cuales podemos ver que existen varias fuentes en la producción estadística. Y muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿y de dónde obtienen los datos para la producción estadística? O es muy común escuchar, a mí no me censaron, o en esa encuesta a mí no me entrevistaron, a mí nunca me han hecho una encuesta. Cotidianamente pasa eso, ¿sí? Pues para entrar en materia, podemos decirle que existen diversas fuentes de informaciones en las cuales se recopilan las estadísticas. Tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las que son propias del productor. Y una operación básica en esto y elemental son los censos. ¿Y qué consiste los censos? El censo consiste en una operación estadística que abarca todo el universo o población objetivo. Ya habíamos hablado anteriormente que una población, en el caso de este curso, pueden ser todos los estudiantes de esta clase. Esta es nuestra población. Entonces, si hacemos un censo y aquí hay 30 participantes, entonces esa es nuestra población objetivo. Las encuestas son un ejercicio estadístico más sencillo, en donde solamente obtenemos informaciones de una parte de la población. Y esa parte de la información, habíamos hablado anteriormente, que es una muestra. Sí, eso mismo, una muestra, en el cual podemos tener inferencias de la población total. Existen diversos tipos de encuestas, existen, como ya lo había dicho, encuestas de opinión, encuestas políticas, pero la Oficina Nacional de Estadística también hacemos encuestas a hogares, encuestas a empresas, en el cual son visitadas y basadas en esas informaciones que se obtienen periódicamente, pues se desarrollan una serie de productos estadísticos que sirven para tomas de decisiones. Las encuestas se realizan en un periodo más corto que los censos, pues los censos aquí vemos que se realizan cada 10 años porque es una gran operación estadística. Una encuesta se puede hacer en un menor periodo porque el número de individuos o población a estudiar es más reducido. Otra fuente de información importante son los registros administrativos, que son informaciones estructuradas que provienen de diversas instituciones oficiales o del ámbito empresarial, los cuales están disponibles en datos. Un registro administrativo puede ser la planilla que llenamos en un banco cuando tomamos un préstamo. Toda esa información que se recopila de ahí va a una base de datos en la cual se van acumulando una serie de datos, se estructuran y pueden ser objeto de análisis. Otra información que nosotros suministramos cotidianamente, bueno, cuando vamos a un médico, ahí llenan una serie de informaciones de nosotros, los cuales nos caracterizan. Esos se van computando y al final tenemos una gran base que puede ser objeto de análisis. Y otra información que pueda basarse en un registro administrativo, bueno, pueden ser los permisos otorgados para construcción, pueden ser las estadísticas de importaciones de bienes. ¿Quiénes de ustedes no ha comprado algo en el exterior? Eso se registra en una base de datos y esa base de datos va acumulando una serie de informaciones de otras importaciones y esto al final es objeto de estudio para estadísticas de comercio exterior. Tenemos claro que existen diversas fuentes de información. Bien, para la recolección de estadísticas están los censos, que es la gran operación estadística, las encuestas, que es basado en una parte de la población, y los registros administrativos que son provenientes de diversas instituciones. Hasta aquí nuestro curso y nuestro módulo. Agradecemos a cada uno de ustedes por su activa participación y esperamos encontrarnos en otra actividad de capacitación de la Escuela Nacional de Estadísticas. Muchas gracias.